Muy bien, estoy grabando este videito después de largo tiempo para mi canal de YouTube, mi canal de geografía, Rogers Garboso. No tengo mucho tiempo, pero me parece importante este temita que voy a tocar de lo que es la geografía cultural. ¿Qué es eso? Geografía cultural. Una rama más de la geografía. Quiero compartir con ustedes aquí, a ver, de la internet. Quiero compartir, a ver, Autoridad Nacional del Agua y lo que es una página de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la conocida PUC, Espacio y Desarrollo, es revista del Servicio de la Geografía y el Medio Ambiente. Es una rama de la geografía humana, se dice geografía cultural. Pueden tener acepciones, ¿no? Cada universidad, etcétera. Es el tema de las ciencias sociales. En este caso, el desarrollo de la geografía cultural en el Perú. Desarrollo de la geografía cultural. Y en el informe de Hildegardo Córdoba Aguilar, nos dice en su resumen, la geografía cultural entendida como el estudio de las variaciones espaciales. ¿Qué es la geografía cultural? Bien, una rama, se dice también, de la geografía humana, o, bueno, como repito, puede entenderse de varias maneras, pero tomando es de esta revista del Edgardo Córdoba de la PUC, nos dice la geografía cultural, que entendida como, o sea, ¿qué cosa es? Es el estudio de las variaciones espaciales que se encuentran en los grupos culturales. Las variaciones en el espacio, espaciales, que se encuentran en los grupos culturales. Centra su atención en descubrir, en eso se centra, en analizar, en explicar las formas o las formas como los fenómenos culturales. ¿Cómo? ¿Cómo los fenómenos culturales varían a través del tiempo y del espacio, ¿no? O sea, en el desarrollo histórico, en las culturas. ¿Por qué geografía cultural? Lógico, ¿no? Dice, explica entonces las formas como los fenómenos culturales varían. Y estamos apreciando en estos tiempos, que hace poco ha sido las elecciones en el Perú, un escenario interesante donde Antauro Humala se puso, ¿no? Como se decir, viral en cuanto a algunas apreciaciones indigenistas. Y eso es lo que quiero compartir en este momento, cuál es la relación de la geografía cultural, la geografía, con el indigenismo. El indigenismo, sí. Resulta que voy a compartirles una diapositiva del tema de geografía humana. A ver, dejar de compartir para pasarles, a ver, esta diapositiva. Ahí está. Corresponde al tema de geografía humana, ¿ya? Lo que estoy compartiendo, pero la diapositiva es lo que estuve trabajando de vertiente del Pacífico, la vertiente del Océano Pacífico. Y como trabajamos todo lo que es el agua, encontré información sobre qué es lo que hace el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, el ANA. Ahí tenemos esta imagen, fijarse, del ANA, Autoridad Nacional del Agua, que pertenece al Ministerio de Agricultura y Riego, Midagri. Y entonces, dentro de lo que estaba investigando para mis alumnos, ya que geografía siempre es un curso de investigación, entonces observe esto, ¿no? Me llamó mucho la atención esta imagen, lo que se conoce como el Yakurraimi, dice el tributo al agua. Porque todo el mundo conoce lo que es ¿no? El llamado Inti Raymi, muy conocido el Inti Raymi. En esta vez nosotros, bueno, yo presento lo que sería el Yakurraimi. ¿Qué es esto? El tributo al agua. También sabemos que existe el tributo a la tierra, es decir, a la Pachamama. En este caso sería al agua. Dice así, le pongo en el subtítulo.
me llamó mucho la atención, el ANA, Autoridad Nacional del Agua, promovería el indigenismo. Es decir, lo que promueve Antauro Humala no es solamente de un solo loquito, como se dice, ¿no? Ese es un loquito solo por ahí. No, no, no. Hay que advertir que no es un solo loquito, que el indigenismo se promociona en las facultades de ciencias sociales de la Vía Real, de la Universidad San Marcos, especialmente más noto creo que la Vía Real, pero universidades nacionales también, de hecho la Cantuta. Entonces, ya el mismo gobierno está promoviendo el indigenismo. El ANA promovería el indigenismo que pretende volver a la ignorancia, porque es una época, pues, de ignorancia, de deidades precolombinas, que es algo muy común, ¿verdad? En la historia de la humanidad que los pueblos hayan adorado al agua, a la tierra, al sol y a todo eso, ¿verdad? Entonces, volver a las deidades precolombinas, o sea, antes de que llegue Cristóbal Colón, antes de que llegue a España, porque el indigenismo es básicamente antiespañol. Y es lo que nosotros encontramos en nuestro sistema preuniversitario. Los profesores de historia son los que suelen llevar el indigenismo, pero ya también los profesores de geografía. Se nos promueve en general en las ciencias sociales el indigenismo, es decir, volver a las deidades. Se le dice a la gente en las facultades de que es nuestra cultura y los españoles nos impusieron la cultura, nos cambiaron la cultura, lo cual es falso, porque los españoles eran cuatro gatos. Cuando llega ¿no? el tiempo de Francisco Pizarro eran 168 españoles y claramente 168 no pueden imponerle a un territorio de 15 millones de indígenas, como se dice era la época, nada, no se le puede imponer nada. Todo que aún fue un sistema de alianzas, eso ya fue pregunta de examen de San Marcos, motivo de caída del Tahuantinsuyo, no, no son las armas de los españoles como se engañaba antes, no es la superioridad militar, para nada de eso. Es el sistema de alianzas, ya ha sido pregunta de San Marcos. Motivo de caída del Tahuantinsuyo, las alianzas que se hicieron de las diversas tribus, diversos reinos preincas con los 168 españoles primeros, ¿no? Y luego con los que vinieron después. Entonces, acá el propio gobierno peruano en la actualidad ya no solamente es Santa Urumala, no es un solo loquito, es el propio gobierno quien promueve volver a esas prácticas ancestrales, lo que se conoce como idolatría, porque es un pago a una deidad, es una idolatría. Y aquí lo vemos nosotros de modo gráfico, dice, bueno, promovería el ateísmo en primer lugar y luego la idolatría, el naturalismo. Acá dice, esto es tomado ¿no? de un artículo del propio Ana, o sea, de una noticia que salió. ¿Ya? Dice, el Yakurraimi, o tributo al agua, se escenifica con la participación de más de 80 alumnos del Instituto Tecnológico de Nazca. Es decir, lo que estoy diciendo. El propio gobierno, ya los institutos están promoviendo estas prácticas. Se le lleva a los alumnos, prácticamente se les obliga, ¿no? Porque es prácticamente eso, a que hagan este tipo de prácticas. Haz eso, ¿no? Es tu cultura, fue tu cultura, los españoles te impusieron su religión, tenemos que volver a la cultura nuestra, recuperar lo nuestro. Esas frases son netamente indigenistas, claramente en la ignorancia y en el odio, de hecho, también a la Iglesia Católica, que se promueve bastante. Entonces, profesor, ¿y esto es geografía? Sí, geografía es un curso bastante amplio. Entonces estamos notando aquí qué es lo que se hace en las vertientes. Si decimos que manejo de cuencas es lo que se hace en una cuenca, bueno, hoy día esto se está haciendo en las cuencas. Ya todo lo que se hace en una cuenca, en la cuenca se hace muchas cosas. Y en la actualidad estamos viendo que como geografía es ciencia social también, no hay que olvidar que geografía es una ciencia social. Se están dando estas prácticas. Nos dice comisiones de usuarios y la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, a través de la Autoridad Local del Agua Grande, que pertenece a ICA también, este espectáculo se desarrollará, espectáculo, ¿qué tal espectáculo? Se desarrollará, bueno, se sigue desarrollando, ya es una costumbre, ahora lo vamos a ver, en el acueducto de Achao Alto, este acueducto que estamos viendo acá, lugar ejemplar por su aporte al cuidado y mantenimiento de tan importante sistema hidráulico, un sistema hidráulico, pero ¿qué tiene que ver pues más bien para el gobierno? Más bien que decir qué tiene que ver, porque en curso de geografía hablar de esto, más bien uno se pregunta qué tiene que ver
¿no? A estudiar el agua con hacer prácticas religiosas, porque esto es una práctica religiosa, ¿no? ¿Qué tiene que ver estudiar el agua con meterle la práctica religiosa pre-inca, ¿no? Ancestral? Ya los antiguos reinos esto lo olvidaron. Los caciques olvidaron estas prácticas, asumieron el cristianismo de modo, de hecho, voluntario, porque decir que los españoles pudieron imponer, pues no, no pudieron imponer. Todo se hizo con los caciques, en términos generales, con apoyo de los caciques. Y entonces, si los caciques abandonaron estas prácticas y por lo tanto el pueblo hace mucho tiempo, porque hay que saber que quien gobierna los pueblos son las élites. Es falso creer que los pueblos dominan, los pueblos se rebelan. No, no, no. Son las élites. La historia está hecho a base de las élites. Y como la élite eran los caciques, ellos cambiaron esto, entonces no pueden decirnos que nos impusieron falso. Y segundo, que es nuestra tradición. No, eso fue hace mucho tiempo, pero fue abandonado, de modo voluntario, principalmente. Y principalmente decimos, ¿no? Porque la historia es bastante, es largo el proceso. Entonces, y manteniendo, dice, manteniendo de tan importante sistema hidráulico pre-inca, como estamos diciendo, que floreció en esta parte del país. Ya, a ver, entonces, eso me llama mucho la atención y también quiero compartir, otra vez vuelvo al internet, aquí en la página del ANA, esta vez del año 2025, 14 de marzo del año pasado, y nos dice lo mismo, es lo mismo acá. Dice, ANA, el gobierno peruano, organiza el cuarto, o sea, no es único, es una tradición ya. Es decir, el gobierno está promoviendo indigenismo, abandono del cristianismo o lo que en el cristianismo también sería el pecado de idolatría. Organiza el cuarto Hatun Yakurraimi por el Día Mundial del Agua en Ayacucho. O entonces uno creería que la promoción del Día del Agua en el mundo es algo simplemente tranquilo, bueno, pero como sabemos geopolítica, porque geografía también estudia geopolítica, no es así. El trasfondo de este tipo de cosas es volver al paganismo, ¿no? Al tipo de la ignorancia. Y ya estamos viendo cómo a la gente se le hace adorar al agua. Esto es, dice aquí en Ayacucho. Autoridades y comunidades andinas revaloran, ese es el término que están utilizando los indigenistas, revaloran el agua como recurso esencial para la agricultura. Bueno, todo el mundo sabe que el agua es esencial para la agricultura, no hay que revalorar nada. Lo que están haciendo es volver a las prácticas religiosas pre-incas. Eso es lo que están haciendo. Entonces aquí están utilizando un eufemismo. En vez de decir, volvamos a las prácticas no, religiosas pre-incas, o sea, indigenismo, utilizan términos como revalorar el agua, ¿no? Ahí estamos viendo, y dice así, la Autoridad Nacional del Agua, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el MIDAGRI, organiza el cuarto evento del Hatun Yakurraimi. Una ceremonia, dice que ya es tradicional en homenaje a la Yakumama, a la Madre Agua, que se llevará a cabo, según dice la noticia, el 21 de marzo, a orillas de la laguna Yanacocha, en la provincia de Cangallo, región Ayacucho. Es decir, están metiéndose con las gentes de la sierra que en algunos casos tienen una desconexión con la cultura. No podemos generalizarlo, hoy día la internet está por todo lugar y espero que esto llegue a aquellas comunidades que vienen siendo engañadas por el gobierno peruano masón, porque la masonería, ya lo hemos visto en mi canal varias veces, el tema de la masonería, San Martín, Bolívar, en la masonería. Es decir, este gobierno nace siendo hasta con sacerdotes masones. Entonces, dice, el evento se congregará las autoridades y comunidades campesinas, busca revalorizar, es el término que utilizan, el agua como un recurso vital para la agricultura, la ganadería
y uso hidroenergético. Todo el mundo sabe en la sierra que es lo importante del agua. No necesita que el ANA esté promocionando una revaloración, ¿no? Entre comillas, destacando la importancia de la cabecera de Cuenca. La importancia de cabecera de Cuenca, el gobierno lo tiene que tener más bien para proteger de la contaminación. El Ministerio del Ambiente debe más bien tomarse esa banderita de cuidar la cabecera de Cuenca. Es la gente común que sí cuida, es el gobierno con su autoridad la que no cuida y las aguas se contaminan. Entonces nos dice la ceremonia es organizada por la autoridad local, o sea, por el gobierno peruano de Ayacucho, ¿no? La organización con el gobierno local de Chuschi. Qué lugarcito, ¿no? Qué lugarcito, justo donde explota el terrorismo. Es decir, sede del socialismo. Como estamos diciendo, el socialismo es netamente anticristiano, por si acaso, para los que no conocen, ya lean el manifiesto comunista, bueno, anticristiano entre comillas, ¿no? Porque Marx se refería a los protestantes. Todo lo que escribe Marx netamente no encaja con el catolicismo. Ese es el problema de los socialistas. Han hecho un hombre de paja. Lo que dice Carlos Marx es aplicable netamente a los protestantes de su época, no al catolicismo, para los que conocen, ¿verdad? Pero por la ignorancia de los socialistas, y esto se lleva, ¿no? Por el MRTA, Sendero Luminoso, a las universidades, utilizando la ignorancia de Biblia de las personas, de religión católica, entonces nace el terrorismo. Por eso puedo decir que los terroristas socialistas son claramente gente engañada. Han hecho la falacia hombre de paja, creyendo que ese es en catolicismo. No lo es, ¿ya? Marx no hablaba de los católicos. Y dice, y el apoyo de la comunidad campesina, ¿ves? Estamos volviendo otra vez a Chukchi. Estamos hablando entonces de donde explotó el terrorismo, el indigenismo es terrorismo, es socialismo, no ha muerto. ¿Y por qué decimos que, o por qué digo que es terrorismo? Por el manifiesto comunista. El manifiesto comunista indica que hay que llegar al poder con las armas. Y por eso se le dice, pues, terroristas, porque las armas se refiere a una revolución que causa terror, con las armas, matando gente, ¿no? Eso es para los que no saben. Muy bien, así, bueno, acá hay una autoridad también, nos dice, ¿no? Como parte de las actividades, el director de esta institución administrativa del agua, del Mantaro, en el Mantaro, Alberto Osorio, entregará el 19 de marzo la resolución directoral de delimitación de la faja marginal de la margen derecha en los ríos Cachi y Chigua, beneficiando a las autoridades de la zona. Espero que esto se conozca y el gobierno deje de promover, pues, las ideas de Antauro Humala. Muchas gracias. Dejar de ver de compartir, ya, y frenamos esta grabación. Gracias.